No sé en qué momento empecé a olerlas, pero no fue en el panteón ni en una iglesia. Fue una tarde cualquiera en Atlixco, con el sol ya bajando y la sombra del cerro metiéndose en las calles. Yo iba en la motoneta repartiendo pan de la panadería de Don Chema, y el casco olía a harina y a levadura tibia. Entonces, sin aviso, me golpeó un perfume frío, azucenas frescas, recién cortadas, húmedas como si alguien acabara de sacudirlas sobre agua bendita. Miré alrededor. No había flores. No había puestos de la plaza. No había nada. Solo el sonido del tráfico y un perro rascando la banqueta. Mi abuela Re me decía que las azucenas son flores de despedida. Se usan para arreglar a los que ya se fueron, repetía, con las manos manchadas de cera. De niño la ayudaba a limpiar nichos y a cambiar veladoras, y cada que olía esas flores ella se santiguaba y se quedaba callada, como si el silencio mismo fuera una oración. Ese día, sobre la moto, el aroma me clavó a esa memoria, pero también me trajo otra cosa, miedo. Esa noche, al llegar a casa, mi mamá me dijo que la señora Tomasa, la vecina de atrás, se había muerto de un infarto. Yo no conocía a su familia más que de vista, pero me acordé del olor, y me callé. Me adorné la memoria con excusas, tal vez pasé cerca de una florería, tal vez confundí un incienso, tal vez la panadería estaba probando algún pan con esencia rara. Dormí, y al día siguiente el mundo siguió igual, la misma ruta, los mismos baches, los mismos saludos automáticos. Pasaron semanas hasta que, un viernes antes de Cuaresma, el aroma regresó. Estaba acomodando la charola de conchas cuando el aire del local cambió. Supe que estaba a punto de olerlo antes de que llegara. Fue una ráfaga limpia, y no había ni una flor cerca. Me pasmó la piel. Esa noche, el papá de mi amigo Luis no despertó. En el rosario, no hubo azucenas sobre la caja, solo gladiolas, pero yo juraría que el perfume estaba ahí, escondido entre las voces. La tercera vez ya no me quise engañar. Una señora me preguntó por la promoción del pan dulce y yo sonreí por inercia, pero el perfume me atravesó como un recuerdo ajeno. No venía de la panadería ni de la calle ni de la gente, parecía no venir de ninguna parte y, sin embargo, estaba ahí, llenándolo todo, como una canción que solo yo escuchaba. Esa noche, un camión sin frenos se estampó contra una barda y un desconocido murió. Sentí un frío antiguo en la nuca, como si alguien hubiera dictado mi nombre desde un cuarto donde yo no existía. Empecé a tomar notas. ¿A qué hora llegaba el olor? ¿Qué estaba haciendo? ¿De qué lado soplaba el viento? Descubrí algo que me heló, a veces llegaba días antes, como una brisa apenas imaginaria, luego se iba, luego volvía, más nítido. Entre más cercana la muerte, más limpia la fragancia, más húmeda, más real. Era como escuchar pasos lejanos que suben la escalera y se detienen del otro lado de la puerta. A la cuarta o quinta vez intenté contárselo a alguien. A Luis. Me oyó con esa seriedad que uno se reserva para las locuras de los amigos. Le dije, cuando huele a azucenas donde no hay flores, alguien se va a morir. Luis se quedó viéndome, y luego se rió flojito, como para quitarle peso. Ni que fueras brujo, dijo. Yo quise que hiciera un chiste, que me regresara al mundo de los inventos que se olvidan, pero no pude. El aroma me había cambiado los oídos. La noticia se me escapó en la cantina, con 2 mezcales. Uno dijo que todo era trauma, otro que dejara de espantar. Yo quería que tuvieran razón, pero a la semana el perfume volvió, suave como una caricia que no pedí. Fue en la noche, con la casa apagada y mi mamá rezando un rosario bajito. El aroma brotó del corredor, avanzó por las paredes, se metió en la cocina y luego lo sentí en las manos, como si lo hubiera tocado. Salí al patio con la respiración corta. No había nada.
ni una maceta nueva, ni una flor cortada. Nada. Me temblaron las piernas. El olor se retiró despacio, casi con pena. A las 3 sonó el teléfono, el tío Rubén había sufrido un derrame. Me quedé de pie, con el auricular pegado a la oreja, oyendo el zumbido de la línea como si fuera un sermón. Pensé que el aroma no era solo aviso, era una marca, un hilo tendido por alguien que no quería ser visto. Me obsesioné con anticiparlo, con impedir algo, con empujar una cita de la muerte. Pasé noches vigilando, anotando, midiendo. Olor leve a medianoche. Corta a las 2. Regresa fuerte a las 3. Me volví centinela del aire. Cambié rutinas, extendí rutas. Encontré un patrón. Cuando el perfume se mezclaba con metal, la muerte era violenta. Cuando se mezclaba con azúcar, era lenta. Si olía a agua limpia, llegaba sin ruido, como si la noticia se sentara sola a la mesa. Intenté prevenir a un vecino. No se suba mañana al andamio, don Celso. Tómese el día. Me vio con ojos de lástima y me palmeó el hombro. Al día siguiente, la tablita cedió y le destrozó la pierna. No murió, pero quedó impedido por un tiempo. La gente murmuró que yo andaba llamando lo malo. Nadie vino a preguntarme cómo lo supe. Nadie quiso oler conmigo. Me acostumbré al silencio que deja la muerte en las casas ajenas. Aprendí el canto monótono de los rosarios, el crujir de las sillas plegables, la manera en que la gente baja la voz como si al hablar fuerte pudieran espantar al difunto. También aprendí a distinguir un momento preciso, justo antes de que el primer Padre Nuestro se sienta sincero, el perfume se vuelve más frío, como si el aire exhalara. Una tarde de agosto subí con el pan a la colonia alta. La calle olía a mangos y polvo tibio. De pronto, las azucenas, un golpe tan nítido que me detuve. Entregué en casa de la señora Aurelia. Adentro ya lloraban, alguien susurró que el abuelo se había ido hacía minutos. El perfume nos rodeó como si hubiera llegado antes que todos. Esa noche me enojé con todo. Con mi nariz. Con mi abuela, aunque ya no estaba. Con Dios, si estaba escuchando. Me metí a la iglesia casi a escondidas y me senté atrás, donde el piso es más frío. El padre Toribio me vio y supo que yo no había ido a pedir un favor concreto. No somos profetas, hijo, dijo sin que yo hablara. Ni ángeles. Ni demonios. Somos testigos. Me dieron ganas de gritarle que yo no quería ser testigo de nada, que quería volver a oler gas, café quemado, aceite de motor. No grité. Saqué las manos de los bolsillos y sentí que me temblaban los dedos. Los días siguientes fueron tan tranquilos que me atreví a creer que se había acabado. Fui al mercado, arreglé la moto, invité a Xóchitl, la muchacha que vende aguas, a caminar por el Zócalo. Hablamos de la lluvia que no llegaba, del precio del limón, de una serie que no entendí. Me reí. Me sentí ligero. Esa noche, en la puerta de su casa, me incliné para despedirme y olí un hilo delgado, un susurro escondido bajo su perfume de vainilla, como si en el fondo de su sombra alguien hubiera guardado una flor que no era para ella. Me aparté sin querer. Xóchitl frunció el ceño. Yo dije que me había mareado por el calor. No dormí. A las 3:15, el aroma volvió, ya sin disfraz. No venía de afuera. Venía desde adentro, desde el pasillo, desde la foto de mi abuela sobre el teléfono, desde mis manos. Me senté en la sala a esperar. ¿Qué se hace cuando la casa huele a misa sin que haya misa? Abrí la puerta de la calle y la noche no cambió. El silencio era tan grueso que oí mis párpados. Fui por mi mamá. Estaba despierta, sentada en la cama, con el rosario apretado. También lo hueles, ¿verdad?, susurró.
Asentí. A las 4 en punto sonó el teléfono. Sonó 1, 2, 3 veces. Mi mamá contestó. Dijo bueno y luego sí, soy yo. El mundo se redujo a su respiración. Cuando colgó, tardó en voltear. La Xóchitl, dijo, y no hizo falta más. El olor, entonces, se quedó como una sombra en la casa, sin irse, sin moverse. No recuerdo haber gritado. Recuerdo el piso frío en las rodillas y el olor multiplicándose, pegándose a los vasos y a los cables. Quise culpar al perfume, como si hubiera salido de mí y se hubiera pegado a Xóchitl como una maldición. Pero no era mío. Ni de nadie. Era una campana en un pueblo sin relojes, suena, y la gente sale, aunque no haya quien la toque. Fui al velorio sin saber cómo entrar. Esta vez sí había azucenas de verdad, blancas, con el tallo verde temblando en vasos de plástico, pero el perfume que yo conocía venía de otro lado, más hondo, como si la casa hubiera sido construida sobre un jardín invisible. Me senté y me quedé toda la noche. La mamá de Xóchitl me tomó la mano. Nadie sabía que yo ya sabía. Nadie necesitaba saberlo. A veces, guardar silencio es lo único que no lastima. Después de eso dejé la panadería. El casco me apretaba como una culpa. Busqué trabajo en una tortillería industrial, lejos de la ruta de mis recuerdos. Pensé que el vapor del maíz y el ruido de las bandas me aturdirían lo suficiente. Funcionó unos días. Luego, una madrugada, mientras cargábamos costales, el perfume volvió, casi amable, como si viniera a pedirme permiso para entrar. Sentí que me mareaba. Di 2 pasos hacia atrás y, sin querer, golpeé el hombro de un compañero justo cuando su mano iba a meterla en una máquina encendida. El manotazo lo salvó de perder los dedos. Nadie entendió nada. Yo tampoco. Aprendí algo nuevo, el aroma no avisa solo para doler, a veces, sin prometer rescates, te señala direcciones, solo abre la puerta por donde pasa la noticia. Decidí dejar de pelear. No de rendirme, sino de resistir de otra forma. Fui al cerro, al panteón, al río seco. Les hablé en voz alta a mis muertos y a los muertos de otros. Pedí permiso. Pedí perdón. Pedí que me dejaran dormir. Esa noche soñé con mi abuela de pie en el corredor, con el delantal gris. No me miraba a mí, sino al patio, como esperando que alguien entrara. No se trata de correr, dijo sin mover la boca. Se trata de aprender a abrir y cerrar la puerta. Quise preguntarle cómo, pero al amanecer la respuesta se me deshizo como azúcar en agua. Desde entonces empecé a convivir con el olor. Si llegaba, no lo rechazaba. Me sentaba. Respiraba. Le daba un lugar en la casa, como a un pariente incómodo. Si lo sentía en la calle, me detenía en la banqueta y lo dejaba pasar por encima de mí como una ola. Si insistía, encendía una veladora y decía 2 palabras, las únicas que me salían: te veo. No sé a quién se las decía. A veces sentía que era a mí mismo, a veces, a la persona que aún respiraba, a veces, a la ausencia que ya estaba al otro lado. Hoy es 2 de noviembre y Atlixco huele a cempasúchil. La ciudad entera es una caminata de naranja, incienso y pan de muerto. Don Chema va a cerrar tarde y me pidió que lo ayudara. Nadie lo dijo, pero todos queremos estar juntos. Entre conchas y hojaldras, la gente cuenta historias, de tíos que vuelven en forma de pájaros, de abuelos que conversan en sueños, de perros que cuidan la puerta hasta que regresa el dueño. Yo solo escucho. Tal vez por primera vez, prefiero escuchar. Pienso en Xóchitl con su vaso de horchata. Pienso en la señora Tomasa, en el tío Rubén, en el desconocido del camión, en el niño del río. Pienso en la mano de mi compañero,
ya cicatrizada y torpe pero útil. Pienso que no hay justicia que alcance para acomodarlo todo. Pero hay memoria. Y el olor también es memoria, hueles algo y el mundo se abre, te muestra una puerta que siempre estuvo ahí, y del otro lado hay pasos. Algunos entran. Otros se van. Uno, en medio, aprende a barrer la entrada, a poner una silla, a encender la luz por si llega alguien tarde. Al cerrar, voy a dejar una azucena de verdad en la mesa, aunque mi abuela me regañe desde donde esté por confundir flores. Voy a decir te veo y voy a respirar hondo, sin pedir, sin exigir. Si el perfume vuelve, que se siente. Si trae una noticia, que la diga. Si no, que se quede un rato callado, oliendo a agua fresca. Lo único que sé es que ya no corro. Ya no pregunto por qué yo. Ahora pregunto cómo te acompaño. Y en esa pregunta me acuesto, con el casco colgado, la moto apagada y la ventana entreabierta, escuchando el ruido de la calle, oliendo el aire. A veces no huele a nada. A veces huele a pan. Y a veces, cuando el silencio tiene el tamaño exacto, huele a las azucenas que no existen. Si esta historia te puso la piel de gallina, recuerda que hay muchas más esperándote. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún relato de terror basado en hechos reales. Déjame en los comentarios si alguna vez has sentido un olor extraño antes de que algo malo pasara, tal vez tu experiencia sea la próxima historia. A veces, en la madrugada, cuando la ciudad se queda quieta como un animal dormido y los patrulleros botan su luz azul sobre las bardas grafiteadas, yo huelo tabaco. No humo, no brasa, tabaco crudo. Es un olor espeso, antiguo, amargo como cenicero cerrado, con un punto húmedo de papel. Como si alguien me acercara a la nariz un cigarro sin encender. Desde que dejé la policía, juré no volver a tocar uno. Por eso sé que no es mío. Y, aún así, me encuentra. Soy Hilario Fonseca, ex agente, retirado a la fuerza después de que a mi compañero Roque lo desarmaron en un callejón de la Portales. No voy a repetir el informe, esa mentira ya la memoricé. Lo que yo guardo es el olor, noche fría, respiración contenida, metal tibio en manos ajenas y, pegado a la chamarra de Roque, el perfume áspero del tabaco. Él siempre llevaba uno detrás de la oreja, de los baratos. Decía que lo encendería cuando resolviéramos un caso difícil. Nunca lo encendió. La primera vez que el aroma regresó fue meses después, ya con mi pensión triste y el bote de Nescafé rindiéndose. Iba al tianguis de San Simón por tornillos para una puerta que chirriaba cuando el aire cambió. Fue como si la calle envejeciera de golpe. Olí el cigarro sin brasa, esa mezcla de hoja seca y filtro, tan nítida que me detuve. Quise culpar al señor que fumaba en la esquina. Pero el humo no huele así, el humo arde y se mete en los ojos. Esto, en cambio, se quedaba como una promesa incumplida pegada al paladar. Esa misma tarde, en la privada de ladrillos rojos, un niño se cayó del tercer piso. Dicen que los golpes verdaderos cortan cualquier sonido, yo lo creo porque la cuadra se quedó muda. Mientras corrían, yo estaba quieto, con el tabaco todavía pegado a la nariz, preguntándome a qué demonio había invitado sin saberlo. Con el tiempo aprendí a reconocerlo, a veces el tabaco traía una nota metálica, como fierro húmedo, otras tenía un dejo dulce, casi vainilla barata. Otras, nada adicional, solo la brasa que no va a existir. Y siempre, horas o días después, alguien no volvía a su casa. Al principio les llamé casualidades. Luego dejé de decir la palabra. Se lo conté a Silvia, mi ex. Lo hizo por cariño, escuchó con los codos en la mesa, sin burlarse, y al final me dijo que buscara ayuda. Tal vez el duelo, Hilario, dijo, y me acarició la mano como si yo fuera un perro que ya no puede salir. No la culpo.
¿Quién quiere creer que la muerte manda recados con olor a cigarro? Me refugié en rutinas. Bajaba temprano por tamales, caminaba hasta la delegación vieja donde todavía reconocía a 2 guardias, daba un rodeo para pasar frente al edificio donde vivían mi hijo y Renata, aunque ya no me hablaran desde que dejé el uniforme. En la bolsa, siempre, un encendedor que no uso. Tal vez por Roque. Tal vez porque uno guarda fósforos aunque llueva. Una noche, el tabaco me despertó. No era sueño. Abrí los ojos y sentí el cuarto más chico, como si alguien se hubiera sentado al borde de la cama con la cabeza baja. Me quedé quieto. El olor era tan claro que casi oí el crujir del papel entre dedos desconocidos. Me levanté sin encender la luz. Desde la ventana vi una patrulla pasar lenta, como buscando una dirección. La señora de los gatos sacó un bote de basura. Todo normal, salvo el tabaco inmóvil flotando sobre mis cosas. Confieso que empecé a seguir el aroma. No porque pudiera elegir, sino porque, cuando aparecía, mis pies ya estaban en camino. Un día de lluvia mansa iba por la calzada y el ambiente se me volvió amargo. El cigarro sin encender me detuvo frente a una parada de micro. Me quedé ahí, sin saber para qué. Un muchacho con audífonos, 2 señoras con bolsas, un señor dormido contra el anuncio de refresco. 5 minutos después, un coche patinó y se montó a la banqueta. Alcancé a jalar a la señora más cercana. El golpe partió el anuncio y tiró una banca. Nadie me dio las gracias. Tampoco las pedí. Por cada vez que moví 1 centímetro las cosas, hubo 10 en las que no supe qué hacer. El aroma me agarraba en el supermercado y yo leía etiquetas que no entendía. Me alcanzaba en la iglesia y encendía veladoras sin destinatario. Lo olía en el metro y me bajaba en la siguiente estación, cuidando no quedar de espaldas. A veces el tabaco venía cargado de una tristeza tan densa que me daban ganas de disculparme con el aire. Un día de enero, con ese gris que solo existe aquí, lo olí cerca de la escuela de mi hijo. No me vio, yo iba del otro lado de la reja, con la gorra baja. El tabaco me golpeó como una mano abierta. Me pegué a las barras. No podía entrar. Ni tenía por qué. Vi a los niños salir escandalosos, a las mamás con termos, a los maestros con carpetas. Todo normal. La normalidad es una sábana que tapa monstruos. Me repetí que, si algo iba a pasar, pasaría sin mí. Esa tarde no pasó nada. La madrugada siguiente, sin embargo, me tuvo dando vueltas a su edificio. Busqué ayuda. El psicólogo de la clínica familiar me escuchó, me preguntó por Roque, por culpas, por cigarrillos. Jamás encendí uno, dije. Sonrió como si hilara una broma y anotó. Me recetó pastillas para dormir. Al tercer día de tomarlas, el tabaco me despertó igual, más fuerte, como si se negara a que yo lo anestesiara. Ignacio, ex compañero ahora guardia nocturno, me invitó un café. En la caseta, entre monitores y un perro que ladraba a su sombra, me dijo que a él le da comezón en la nuca cuando va a pasar algo feo. Que a un primo le zumban los oídos. Somos antenas jodidas, se rió. Le hablé del cigarro. Se puso serio. Roque no te soltó, dijo, como si hablara para un tercero. Pero no para jalarte. Para que no te sueltes tú. No supe qué hacer con esa frase. Me quedó rondando como mosca en cuarto cerrado. La noche en que todo cambió, el aire había estado limpio. Hacía calor para ser marzo y los vecinos sacaron sillas a la banqueta para hablar de nada. Yo estaba en la sala, con la tele baja, cuando el tabaco entró a mi casa como si tuviera llave. No fue un hilo ni una ráfaga, fue un cuarto lleno. Me levanté de golpe. Busqué con los ojos un filtro en la alfombra, un chiste cruel.
Nada. El olor venía de mis manos. No porque hubiera fumado, sino porque el mundo me empujaba a algún sitio. Salí con el corazón corriendo adelante. Caminé sin plan, siguiendo un aroma que no necesitaba seguir porque me seguía a mí. Pasé frente a la tortillería cerrada, el puesto de jugos, la tienda donde todavía me fían. Di vuelta en la primaria. Llegué al edificio de mi hijo como quien llega a una escena ya conocida. No tenía llaves ni derecho a tocar a esa hora. Toqué. Nadie abrió. Volví a tocar, más fuerte, 2 departamentos se encendieron. El tabaco me llenaba el pecho y, detrás, apenas, otro olor, gas. Renata abrió por fin. Me iba a gritar algo, lo vi en sus ojos. No alcanzó. Detrás de ella el gas salía como una serpiente invisible. Ese olor lo reconoce cualquiera. Aún así, debajo, seguía el tabaco, terco, recordándome que una cosa no cancelaba a la otra. Me colé sin permiso. Fui directo a la cocina. La válvula estaba a medias, la llama piloto se había apagado. Abrí ventanas, moví perillas, dije cosas que no recuerdo. Renata trató de detenerme, luego se quedó quieta, con mi hijo tomado de la mano. Cuando el aire se volvió respirable, el tabaco siguió ahí, más suave, como si hubiera hecho su trabajo. Llegaron paramédicos porque algún vecino llamó. Me revisaron porque me había puesto blanco. La cabeza me zumbaba. Renata dijo gracias con una voz que era para la circunstancia, no para mí. Mi hijo apretó mi mano un segundo. Por ese segundo habría quemado todos los cigarros del mundo. Luego me pidieron que me fuera. Obedecí. La madrugada tenía ese brillo húmedo en el que nadie quiere estar. Crucé Clavel con Pirineos y el tabaco se quedó, como un perro que no entiende la orden. No sé si fue decisión o reflejo, pero en lugar de ir a casa seguí hacia la Portales, al callejón donde mataron a Roque. Las sombras colgaban de los cables como ropa húmeda. Cuando llegué, el olor a tabaco se volvió pared. Di 2 pasos y supe que no estaba solo. No fue presentimiento, fue un raspón de suela sobre grava. Un tipo salió de la masa negra con una navaja que reflejó una luz inexistente. Tenía el tamaño de un muchacho que no conoce todavía su cansancio. Hay movimientos que el cuerpo conserva aunque lo condenen. Lo desarmé del primer intento, torciéndole la muñeca. Cuando me iba a voltear, ya tenía otra navaja en la otra mano. Vi sus dedos flacos apretar el mango y supe que no era la primera vez. No me dolió el primer corte, solo sentí un calor mojarme la costilla. El segundo sí dolió, un pinchazo con hambre. Empujé. El muchacho tropezó. Otro, no lo había visto, echó a correr. Yo me quedé en cuclillas, con las manos en la camisa, mirando cómo la madrugada se abría como un costal. Pensé en Roque con el cigarro detrás de la oreja, prometiendo encenderlo cuando resolviéramos algo difícil. Pensé en mi hijo con pijama de dinosaurios, en su mano un segundo dentro de la mía. Pensé en Renata con la ceja levantada, lista para pelear, y en cómo la pelea se nos había quebrado como taza. Pensé que el olor no era castigo ni milagro, sino aviso que uno prefiere entender al final. Oí pasos lejos, la sirena de una patrulla indecisa, un perro que ladró solo una vez. Supongo que me desmayé. Desperté en una ambulancia con las luces pintándome los párpados. Me hablaron, me preguntaron si sabía qué día era. Dije martes. Era jueves. El paramédico tenía manos firmes. El olor estaba, pero ya no me apretaba, se había ido a otra parte, como si esperara en la esquina a que yo decidiera algo. En el hospital, entre sueros y paredes verdes, me dormí por primera vez en meses. Soñé con un encendedor que no prende y con Roque poniéndome la mano en el hombro sin decir nada.
Me dieron de alta una semana después. Renata me dejó un mensaje corto: gracias. No decía más. Entendí que no había más que decir. Con mi hijo, las cosas no cambiaron de golpe, pero una tarde me pidió que le enseñara a usar la bici sin ruedas. Lo vi pedalear con el gesto serio de su madre y las rodillas de mi padre, y me pareció que algo del olor se había ido de mi casa y se había quedado en la calle para dejarme respirar. No se fue del todo. A veces, en la fila del banco, llega como murmullo. Me arrimo a la pared y espero. A veces aparece en el transporte y bajo una parada antes. A veces irrumpe en la cocina y prendo la radio para que el mundo tenga otro ruido. Ya no me pregunto si estoy loco. Hay cosas que son y punto. Si el tabaco sin encender llega, hago lo que puedo, cruzo a alguien, detengo un brazo, aviso a una vecina, o me siento cerca de quienes esperan malas noticias. Con eso me alcanza para que la noche no me muerda. De noche dejo un encendedor en la mesa. No para fumar, sino para acordarme de que hay fuego que no es nuestro. Si alguna vez Roque decide encender por fin su cigarro, supongo que no lo oleré. Supongo que habrá silencio y alguien dirá mi nombre como si lo escribiera en el lomo del aire. Ese día, oleré a limpio. Mientras tanto, camino despacio, escucho los pasos de las luces en las bardas y, cuando la ciudad se queda quieta como un animal dormido, vuelvo a oler. Si el tabaco viene, tomo aire, abro la puerta y pregunto, aunque sea en voz baja, a quién hay que acompañar. No obtengo respuestas, pero casi siempre aparece una sombra. A veces soy yo. A veces, alguien que pasa corriendo. Cuando no hay nadie, me siento en la banqueta, con el perro de Ignacio oliéndome los zapatos, y espero a que amanezca. No pido que deje de oler. Pido que alcance. Para el otro. Para mí. Para que un cigarro que nadie encendió siga diciendo, tercamente, lo que aprendí tarde, que hay recados que se reciben con la nariz y se contestan con el cuerpo. A veces el aire me sabe a metal pulido y cloro tibio. No es imaginación ni recuerdo, es el olor exacto de los pasillos donde trabajé 32 años, mezcla de alcohol, yodo, gasas nuevas y algo más difícil de nombrar, silencio entrenado. Es un olor frío, como una puerta automática que se abre sola. Cuando aparece fuera del hospital, en la combi, en el mercado o en mi cocina, yo ya sé que alguien, cerca, va a morirse. Me llamo Estela y fui enfermera en el Hospital General de la Colonia Doctores. Aprendí a distinguir el sonido de un monitor antes que el canto de los pájaros y a decir las palabras precisas cuando ya no hay nada que decir. También aprendí a oler. Quien ha trabajado en salas blancas sabe leer los aromas, cuando una herida va bien, cuando un medicamento se quemó, cuando el amoníaco es demasiado. Pero lo que me empezó a pasar al jubilarme no tiene manual. El olor a hospital empezó a buscarme en lugares donde ningún uniforme manda. La primera vez fue un viernes de tianguis, junto a los aguacates. La mañana estaba alegre y de pronto una ráfaga de cloro con piso recién trapeado me cruzó la cara. Me detuve con la bolsa en la mano. No quise abrirle la puerta a lo raro. Esa tarde, la señora Remedios, mi vecina del 302, se nos fue en la sala de su casa. No alcancé a ayudarla, solo a acomodarle la bufanda y a pedir silencio. La segunda fue en la combi a Tlalpan. Iba a control de presión. Una niña dormía sobre el hombro de su madre. A mitad del trayecto, el aire cambió, cloro tibio, metal frío, manos con guantes. 2 paradas después, un señor se puso pálido y se desmayó. No murió, pero la ruta siguió oliendo a pasillo. Empecé a anotar, hora, lugar, intensidad. Entre más limpio el olor, más cerca estaba la despedida. Si el cloro se mezclaba con un hilo dulce de sangre, era asunto rápido, si predominaba el yodo,
quedaba tiempo para llamadas. Si venía con nota de látex nuevo, alguien iba a decidir lo que no quería. Convertí lo inexplicable en lista para no volverme loca. A mi hijo, Julián, no le dije nada. Vive con su esposa y 2 niños, me llama los domingos y no juega el América. Si le contaba, me llevaría al doctor y el doctor miraría con lástima, y la lástima huele peor que el cloro. A mi hermana, que todo lo cura con agua de limón, le dije un poco, me recetó rosarios y dejar de ver series de médicos. Una madrugada de mayo me despertó una frescura que no correspondía. Mi cuarto olía a preoperatorio, baldosas limpias, luz fría, todo esperando un bisturí. Abrí la puerta. El pasillo del edificio estaba en silencio, los focos verdes de emergencia ponían sombra sobre las escaleras. Di 3 pasos y supe que el olor no venía de afuera. Venía de mí, como si el hospital se hubiera quedado guardado en mis manos. Volví a doctores. Pensé que si cruzaba el umbral, el aroma perdería su poder. Las salas estaban iguales y distintas, mismas bancas de plástico, nuevos carteles. En urgencias, el olor de siempre me recibió como casa. Me tranquilizó. Me quedé en el pasillo, viendo correr camillas, dando los buenos días sin estorbar. Entonces lo vi. No sé si era persona. Tenía bata de camillero, pero la tela no hacía ruido. Empujaba una camilla sin ruedas, o la idea de una camilla. Pasó frente a mí sin verme y giró por un pasillo que cerraron desde el 85. Seguí por inercia. No había puerta. No había nada. Solo ese cloro impecable. De reojo lo volví a ver, lejano, empujando hacia una esquina de hospital que ya no existe. Dormí mal esa noche. Al día siguiente, mientras tallaba el piso de mi cocina para espantar lo invisible, sonó el teléfono. Era Julián. Habló del tráfico, de la escuela de los niños. Al despedirse dijo, sin pensarlo, a veces la casa huele a hospital. Me mordí la lengua. Tenía miedo de llevar mi olor a la suya. Una semana después, el aroma me levantó a las 4. Me llevó como brisa domesticada hasta la clínica de la colonia. Luz de guardia, recepcionista dormida, máquina de refrescos con foquito triste. El olor se detuvo frente a urgencias. No entré. A los 10 minutos llegó una ambulancia con una muchacha pálida abrazando su panza, trabajo de parto adelantado. Me quedé en la sala. Cuando por fin se oyó el primer llanto, el cloro se hizo más frío. Me fui antes de que alguien preguntara si yo esperaba a alguien. Entendí que el olor traía recados que yo no pedí. A veces, no hay nada que hacer salvo estar cerca. Otra madrugada, casi noviembre, el olor me buscó con una claridad insoportable. No era ráfaga, era sala completa. Caminé sin prender luces y salí a la calle. Me llevó, como a empujones suaves, hasta la misma clínica pequeña. Los vidrios sudaban por dentro, había apagón en la cuadra. El guardia, con lámpara en la mano, no dejaba pasar a nadie. Yo conocía esa penumbra, incubadoras con baterías agotándose, monitores mudos. Le pedí que me dejara entrar, que trabajé años en un hospital. Dudó. El olor, detrás de mí, se volvió afilado. Son bebés, dije. Me abrió. Dentro, una enfermera joven lloraba bajito mientras movía a un recién nacido de una incubadora a otra. Se va a apagar, dijo, temblando. Le expliqué cómo improvisar con bolsas de agua tibia, cómo mantener el calor, cómo cambiar la posición para ahorrar oxígeno. Ella obedeció como quien se aferra a una cuerda. Llamé desde el teléfono fijo de recepción al número que aún me sé del Hospital General, pedí apoyo para traslado. A los 20 minutos llegaron 2 paramédicos con tanques.
Nos llevamos a los bebés envueltos como semillas. Afuera, cuando la ambulancia arrancó, el olor se deshizo como vapor. Un domingo de lluvia me agarró en misa justo cuando el padre decía la paz esté con ustedes. Le di la mano a la señora de atrás y se desvaneció. La acostamos y respiró. No murió ese día, pero alguien a su lado sí, en otra casa que yo no vi. El olor es un mapa que solo luce un camino por vez. Lo más difícil fue en la primaria de la esquina. Niños corriendo, mochilas con dibujos, la voz de la maestra tratando de ordenar el caos. Yo iba por tortillas cuando me asaltó el cloro con látex. Me apoyé en la reja. Un grito adentro, un niño convulsionaba en sexto. El intendente no encontraba las llaves. Me trepé a la reja como pude y brinqué. Le acomodé la cabeza, conté en voz alta, pedí que alguien marcara al 911, expliqué a la maestra cómo sostenerlo sin lastimarlo. Cuando llegó la ambulancia, el olor se volvió delgado, como hilacha que se rompe. Desde entonces el camillero sin ruido empezó a aparecer en mis pasillos, de reojo, en el descanso de la escalera, empujando su camilla invisible. Nunca me miraba. Yo empecé a saludarlo con la cabeza, como a un colega de turno. Si vienes, le decía en voz baja, dime a dónde mirar. No contestaba, pero a veces un hilo de perfume se estiraba hacia una esquina y yo entendía, por ahí. El día que me tocó a mí lo supe al abrir los ojos. El olor tenía una nota de frío metálico que yo solo había olido en la sala donde ponen a los que ya no volverán a su cuarto. No dolía. No asustaba. Estaba ahí, con paciencia. Me bañé, me puse la bata con patitos que me regaló un paciente en 2009 y preparé café. Llamé a Julián. ¿Puedes venir?, pregunté. Dijo que estaba en la chamba, que al rato se daba la vuelta. Colgué sin rencor. Abrí la puerta y dejé que el aire me llevara. Bajé al segundo piso. El olor me jaló a la derecha. En el 204 vive una muchacha con un bebé. Toqué. Nada. La puerta estaba entornada. En la cuna, el niño estaba morado, la boca abierta, la madre gritaba desde el baño. No pensé, lo coloqué sobre mi antebrazo, le di palmadas rítmicas, revisé la boca, soplé aire como si yo misma fuera una máquina. Tardó un siglo en llorar. Cuando lo hizo, el mundo regresó. La mamá salió con el pelo mojado, me insultó de susto y luego lloró sobre mi hombro. El aroma desapareció como si hubiera cumplido una tarea. Me temblaron las piernas. Me senté en el piso con el bebé en el pecho. Cuando pude, le expliqué qué hacer si pasaba de nuevo y le dejé el número de una pediatra. Al salir, el pasillo olía a agua simple. Caminé a mi departamento con un cansancio que me acomodó las arrugas. Me preparé otro café, sonó el teléfono. Era Julián, voy en camino. Le dije que no corriera, que hoy ya no hacía falta. Desde ese día, el olor no me asusta igual. Sigue viniendo cuando quiere, pero ya sé que no siempre trae condenas, a veces trae tareas. Si aparece en la fila del banco, espero, si invade el microbús, bajo una parada antes, si irrumpe en la cocina, abro la ventana y prendo la radio. He aprendido a estar y a callar. En ocasiones puedo mover 1 centímetro las cosas. Otras, solo acompaño. Hay despedidas que no requieren explicación, solo una mano tibia y un vaso de agua. A veces vuelvo al Hospital General. Me siento en la banca de siempre a ver pasar a los que llegan y a los que se van. Cuando el camillero sin ruido cruza el hall, yo le marco el paso con el talón, como si oyéramos la misma música. No sé si trabaja para la muerte o para la ternura. Tal vez para ambos. Una vez, al salir, me pareció que inclinó la cabeza en mi dirección.
Quise pensar que fue el viento en la puerta automática. Hoy, mientras escribo en una libreta de rayas que me regaló mi nieta, el aire huele a jabón y a sopa. No sé cuánto falte para mi cita, nadie lo sabe. Cuando llegue, oleré el cloro perfecto, ese vidrio impecable, y abriré la puerta sin miedo. Tal vez el camillero me espere en el descanso. Tal vez no. Tal vez no haga falta. A lo mejor la última nariz que huele algo es la de uno mismo, y lo que se huele no es un hospital, sino la propia casa limpia, lista para apagar la luz. Mientras tanto sigo aquí, bolsa lista, 2 guantes, una mascarilla, y el oído atento al cambio del aire. Si el olor llega a tu calle y te toca la puerta, no te asustes de mí. No vengo a espantar. Vengo a sentarme contigo en la sala, a darte agua, a poner una mano en la espalda, a recordar los pasos de la respiración. Traigo cloro en el aliento, sí, pero también algo que no huele y pesa poco, compañía. Si no es despedida, mejor, a veces el mismo aroma señala la urgencia de vivir. Hasta entonces, cada vez que huela a metal pulido y cloro tibio en un lugar donde no debería, sabré que el mundo tiene pasillos ocultos y que a algunos nos tocaron las llaves. No elegí la puerta, pero aprendí a abrirla despacio. Falta lo que falte, cuando vuelva a oler a salas blancas, sabré por dónde caminar. En mi pueblo la tierra no huele a nada cuando está seca. Solo levanta polvo, se mete en los ojos y hace estornudar. Por eso, la primera vez que olí tierra mojada a mediodía, sin una nube en el cielo, me quedé con la pala en el aire como si alguien me hubiera dicho mi nombre desde abajo. Me llamo Mateo y vivo en Zapotitlán, donde los cerros son hueso y las nopaleras parecen ejércitos inmóviles. Ese día cercaba el potrero. El calor rebotaba en las piedras y el ganado buscaba la lengua de sombra de un mezquite. Entonces llegó la ráfaga, una humedad fresca, a barro recién removido, a pozo abierto, a patio después de aguacero. Cerré los ojos y oí algo que no era sonido, el chasquido breve del lodo soltando un pie invisible. A los 20 minutos, en la casa grande de los Rosales, se oyeron gritos. La abuela Honoria se había ido sentada en su silla, como quien se duerme. No me metí, no éramos cercanos. Pero seguí con la pala en la mano y la nariz encendida, preguntándome por qué la tierra mojada había pasado por mi patio antes que por la casa de ellos. Mi padre me escuchó en la cena. No se rió, apretó la tortilla. No lo llames, dijo. Hay olores que no se invocan. Yo no llamé nada. A tu abuelo le pasó, murmuró, y guardó el resto de la historia. La segunda vez fue encima del horno de la tía Remigia. Entre hojaldras y brasas, por encima del olor dulce, llegó esa humedad limpia como de piso recién regado. A medianoche nos tocaron, el niño de los perales se cayó del burro y se desnucó. El aire de mi cocina seguía húmedo sin estar mojado. Empecé a fijarme. La humedad imposible tenía maneras, si olía a barro con piedra caliente, la muerte era en el camino, si a pozo, ocurría en casa, si traía una punta de cal, era cosa de panteón. Podía llegar horas antes o días antes. A veces se colgaba de los hombros como rebozo mojado, otras solo rozaba y se iba. Lidia, mi mujer, dijo que era sugestionarme. Planté magueyes para cansar al cuerpo y apagar la cabeza. Una semana nada pasó. El sábado, pelando tunas en la azotea, volvió el olor, finísimo, con nota de piedra lavada. A medianoche, el compadre Román no despertó. Su esposa pidió que la ayudara a cavar junto al ahuehuete. Cuando metí la pala, la tierra ya estaba húmeda. Mi padre sacó una bolsita de tela de debajo de la silla. Era de tu abuelo, dijo. Sepulturero del Panteón Viejo. Nunca cobró. Decía que la tierra le hablaba. Ábrela. Dentro había un jabón de taberna,
una moneda de 1910 y una llave oxidada. ¿Y esto? Con eso abría el cuarto de la tierra, dijo sin verme. Me reí para quitarle peso. ¿Un cuarto? Mi padre no rió. Si el olor te llega, no preguntes por qué. Pregunta dónde. Y si puedes, arrímate antes que los demás. Desde entonces, la humedad imposible me encontró en lugares raros. Un martes me agarró en la tienda de don Armando. Salí sin comprar clavo. Al cruzar la calle, una camioneta falló en la bajada y se llevó el poste de la esquina. El dueño de la fonda, que siempre se sentaba ahí, ese día había decidido cambiarse a la sombra. La electricidad se fue en todo el barrio y nadie me preguntó porque yo ya estaba parado en mitad de la calle. Una madrugada, el olor se metió debajo de la puerta como con llave. Caminé descalzo al corredor y mis plantas dejaron marcas oscuras como si la losa hubiera sudado. Lidia se levantó asustada. ¿Está lloviendo? No, dije. No aquí. A las 6 trajeron a la tía Amalia en una sábana. Se fue dormida, repetían. Quise adelantarme. Seguí la nariz a los peñascos donde los chamacos pintan sus nombres con calorías. Llegué a la cantera abandonada. Ahí la humedad era vieja, con polvo de años. Entre piedras hallé una cueva pequeña, apenas un respiro entre dos placas. Adentro se sentía hueco. Puse la mano y la saqué mojada. El sol en la cara me devolvió al mundo y me dio risa de nervios. Por la tarde, don Teófilo, que arregla bombas de agua, me encontró en la cerca. Hay lugares que beben por nosotros, dijo. Lo que se derrama allá abajo no lo ves, pero te moja el recuerdo. Empezaron a evitarme. En los velorios me pasaban a la cocina. Me preguntaban por cosas alegres para no preguntar por el aire. Aprendí otra señal: cuando el olor venía con punto de hierro, la muerte sería violenta, con maíz, lenta, con hoja de guayaba, no humana. A ratos parecía que yo nomás estaba juntando datos para una libreta que nadie leería. Una tarde, la humedad llegó con prisa, como ráfaga arrepentida. Me llevó a la primaria. Había reunión en el patio, el director hablaba de tirar una barda vieja. Me quedé en la orilla. El aire estaba denso. Alcé la voz: no se paren junto a la barda. Nadie me oyó. Un grupo de niños se pegó a las piedras para jugar a esconderse. El crujido se oyó antes que el grito. Corrí. Alcancé a jalar a dos. La barda se vino como pan viejo. Hubo raspones y sangres, pero no funerales. Esa noche, mi padre me sacó al patio. Tu abuelo decía que el cuarto de la tierra se abre donde alguien va a entrar o salir, murmuró. A veces puedes detener tantito la puerta. No siempre. ¿Y la llave? No es para cerraduras de fierro. Es para recordar que no todo se abre con manos. Dejé de dormir. La humedad me visitaba con horarios de hospital. Empecé una libreta: 3:10, patio, barro y cal. 11:40, tienda, pozo. 2, cocina, lodo fino. Me fui a Tehuacán por cambiar de aire, y el segundo día, en mitad del mercado, la humedad me volvió a encontrar. A 2 cuadras un albañil cayó del andamio. Regresé al pueblo con las manos vacías. Pasé por el Panteón Viejo. La barda rota dejaba entrar. Caminé entre cruces torcidas y flores de plástico. En la esquina norte, la tierra se hunde un poco, el olor era tan claro que parecía salir de mi piel. Aparté polvo con la mano, debajo, húmedo. No había llovido. La humedad subía desde abajo, como si el cerro tuviera arterias. Esa noche mi padre no quiso cenar. ¿Te acuerdas de tu hermano?, dijo.
A mi hermano lo perdimos de niños, un diciembre de feria. Sí. Tu abuelo olió tierra mojada esa tarde, siguió. No dijo nada. Le dio miedo. Yo también olí, pensé que era lluvia lejos. Desde entonces, cuando vuelo, me callo o te llamo. Hoy te llamo. Me prometí no callarme si encontraba un dónde. Llegó 2 días después. Reparaba una fuga del bebedero cuando sentí la humedad con cal viva, pero con algo más, sal. Seguí el rastro hasta el camino viejo a San Juan Raya. En una hondonada, el suelo era barro sin agua. Al pisar, se hundía como si debajo corriera un hilito. El olor traía además un hilo de diésel. Me agaché, debajo había motores. Eché a correr de regreso. Avisé al comisariado, al de la pipa, al chofer de la retro. Se rieron, luego vieron mis botas enlodadas y se callaron. Cuando llegamos a la hondonada con la retro, el suelo temblaba leve. Alcanzamos a cerrar el paso con piedras y ramas. La primera camioneta frenó a tiempo, minutos después, un pedazo del camino se hundió como tortilla en aceite. No hubo muertos. Pensé que ya había aprendido, oler, ubicar, llegar. Me equivoqué. Una madrugada de agosto, con los perros inquietos, el olor se instaló en la cama. No venía del patio ni de la calle, de mis manos, de mi pecho, de la almohada. Lidia abrió los ojos. ¿Otra vez? El olor traía cal y pozo, pero también una nota de mezquite quemado que nunca había sentido. Fui al cuarto de mi padre. Estaba despierto, sentado en la orilla. Ya, dijo. Lo recosté, le acomodé la almohada. Tenía la piel seca y los ojos limpios. El olor golpeaba desde el piso, barro con cal, pozo hondo, mezquite. Me acordé de la cueva. Me acordé de la llave. La puse sobre su pecho. Ábrele, pues, susurró. No supe si me hablaba a mí o a la tierra. Se fue antes del primer gallo. El velorio fue sobrio. Nadie habló del olor. Cavamos junto al ahuehuete porque ahí la tierra se deja. En la última palada, el olor fue tan hondo que tuve que sentarme. Don Teófilo me tocó el hombro. No todos los que huelen se quedan con el trabajo, dijo. Pero tú ya traías la pala. Creí que allí acabaría. Pero la tierra no cierra puertas porque uno quiera. Días después, a la hora de la siesta, el olor volvió con una calma que dolía. Ya no era aviso nervioso, era casa abierta. Fui a la cantera. La cueva respiraba. Metí la mano y sentí agua fría. En la sombra alguien empujaba desde adentro, como abriendo una puerta pesada con los hombros. No era persona ni animal. Era eso que mi abuelo llamó cuarto de la tierra. Si vas a abrir, abre bien, dije. Y si vas a cerrar, avísame. Desde entonces, el olor viene distinto. A veces avisa y corro al donde, llego a decir no pases por ahí, a sostener un brazo, a sacar a un niño del arroyo que parecía seco, a entrar a un parto en casa de Nati. Otras veces solo me acompaña, como rezo sin palabras. He entendido algo mínimo, a veces la llave es una palabra, otras una mano, otras una pala, y otras simplemente quedarse quieto para que pase lo que tiene que pasar sin tropezar contigo. Hoy amaneció con viento caliente. No llueve. Pero en el corredor flota un hilo de barro fresco. Pongo la llave sobre la mesa, me calzo las botas y salgo a ver. No voy a llamar a nadie. Voy a preguntar dónde. Cuando encuentre el lugar, haré lo que pueda, cavar un poco, cerrar un poco, sostener la puerta mientras cruza el que tiene que cruzar. Si un día el olor llega a mi cama y se queda sin moverse, sabré que me toca a mí. Buscaré la llave con los ojos, tocaré la pared con la palma y diré bajito, aquí.
Mientras tanto, si te cruzas conmigo y te digo que huele a mojado sin nube, no te enojes. No vengo a espantar. Vengo a señalar el dónde. Tú decides si te apartas, si rezas, si llamas. Yo me quedo un poco a un lado, para que la tierra haga su trabajo y el pueblo corra su suerte con menos tropiezos. Y cuando todo pase, y el barro se vuelva polvo otra vez, me lavo las manos con agua vieja y agradezco, en silencio, al cuarto de la tierra por habernos dejado cruzar sin hundirnos. A veces me despierto con la lengua salada, como si hubiera mordido una moneda. No es sueño ni antojo de sangre, es un olor que se pega por dentro de la nariz, a fierro mojado, a tornillo viejo sacado de una cubeta con agua. Soy Raúl Salgado, mecánico en Iztapalapa, y mi vida ha olido a grasa, gasolina y pintura desde que tengo memoria. Diferencio un anticongelante barato del bueno con solo abrir el frasco, sé cuando un freno va a llorar por el chillido que suelta en la curva. Pero este olor de fierro oxidado no sale de un bote, ni de una pieza. Llega como un mensaje que nadie escribió, y se queda hasta que la muerte pasa por la banqueta de enfrente. La primera vez llegó al taller a las 11:08, me acuerdo por el reloj viejo de pared que se atrasa 2 minutos. Afuera el sol pegaba como lámpara de hospital. Tenía las manos en una caja de velocidades cuando el mundo cambió de temperatura, no físicamente, sino por detrás, como si una nube pasara dentro del pecho. El aroma se volvió nítido, fierro humedecido, un filito agrio de sangre vieja, un eco de agua de llave. Me enderecé con la cara negra de mugre. Don Natividad, el soldador, me miró raro. ¿Ya hueles el metal, muchacho?, dijo, sin preguntar. No le contesté. 3 minutos después, al otro lado de la calle, un albañil resbaló en el tercer piso del edificio en obra. No gritó. Cayó como caen los martillos, con un sonido seco que no se olvida. Corrimos, pero ya no había prisa que sirviera. El olor a óxido me siguió hasta la banqueta, tenaz como perro que ya tiene dueño. Quise creer que el taller me estaba jugando con la cabeza. A veces la mañana trae olores que uno confunde. Pero a la semana, en la tortería de la esquina, mientras el trompo de pastor daba vueltas y el aire olía a piña y a comal, volvió el fierro mojado. Fue apenas un hilo, suficiente para que se me apretara el estómago. Salí con la torta envuelta en papel. No alcancé a dar 10 pasos cuando una patrulla, persiguiendo a una moto, subió a la banqueta. La moto se estampó contra el poste. Nadie supo de dónde salió la bala que tronó después. A mí, por dentro, me tronó otra cosa, la certeza de que el olor no era de esta calle, sino de otra, más angosta, que corre al lado de la vida. Empecé a anotar, como hacen los que no se quieren volver locos, hora, lugar, intensidad. Llené el margen de una libreta aceitada con una tabla pobre, pero mía. Cuando el óxido venía con olor a aceite quemado, el golpe era de coche, si traía un borde a soldadura fresca, era caída o colapso, si se mezclaba con pólvora vieja, había balazos en los alrededores. No me salvó de nada, pero me dio la ilusión de que entendía. A Carla, mi ex, no le conté. Bastante tenía con la pensión y con decirme que deje de hablarle a los fierros como si me escucharan. A Alma, mi hija, menos. 15 años, uñas pintadas de negro, audífonos que no se quitan ni para comer. A veces me mira con ternura, a veces con esa impaciencia que solo tienen los que están aprendiendo a doler. Una tarde que todavía guardo como clavo, el olor me agarró en el metro, estación Aculco. Multitud de todos los días, sudor de las 6, vendedores de llaveros con lucecitas. De pronto, metal mojado. Me pegó como cachetada. Miré a los lados. El tren entró con ruido de cuchillo. Grité sin pensar, atrás. Una mujer me volteó a ver con odio y movió medio zapato.
Alguien empujó. El hombre de la orilla, de traje barato, tambaleó. Lo agarré del cinturón con una mano. No fue heroico, fue instinto, fue el recuerdo del fierro que muerde. Cuando lo puse en pie, me insultó bajito por hacerle pasar vergüenza. Le contesté con los ojos que prefería su coraje a su funeral. El olor desapareció con el rechinar de las puertas que se cerraron. Esa noche soñé con una llave inglesa oxidada que abría una puerta de lámina que daba a una escalera sin escalones. De fondo, alguien silbaba una canción que mi papá ponía cuando arreglábamos la carcacha de la familia. Me desperté con la lengua salada y supe que nada de esto era accidente. Me acerqué a don Natividad con una coca de vidrio, su debilidad, para preguntarle esa frase que me había aventado como quien tira una moneda a un pozo. Se limpió las manos en la playera, sin prisa. A mí me da comezón en la garganta, confesó, como polvito de esmeril. A tu padre le zumbaban los oídos. Cada quien carga su antena. Cuando huele a óxido, el metal muerde. ¿Y se puede evitar? Le dije. A veces mueves tantito la mano y te ahorras una cicatriz. A veces nomás alcanzas a poner un trapo para que no salpique. A veces solo miras y luego ayudas a levantar. Lo que sí, no llames al olor. Él llega solo. Desde entonces, obedecí, no lo llamé. Pero cuando llegaba, hacía lo que podía. Una vez, en Periférico, mientras ajustaba un cofre a media banqueta, el aire me sirvió óxido puro. Alcé la vista y vi un camión sin placas venir serpenteando. Le hice señas al cliente para que no cerrara el cofre con la mano dentro, se habría quedado sin dedos. El camión se comió el espejo de un taxi y se perdió. Mi cliente dijo gracias como se dice cuando el mesero retira un vaso a punto de caer. Yo me quedé con el olor metido en la lengua. La cosa cambió el día que el óxido entró a mi casa. No como una visita, sino como si hubiera pagado renta. Era sábado, Alma escuchaba una banda que a mí me suena a ruido con sirena de ambulancia, y yo ajustaba una bisagra de la puerta del patio. Sentí el fierro mojado en la lengua. Volteé a todos lados como si encontrara a un intruso. Todo estaba en su lugar, la licuadora vieja, las tazas con logotipos de aceites, el mantel de plástico con limones. El olor venía de la habitación de Alma. Toqué con los nudillos. ¿Qué? Dijo, con ese tono que no es enojo ni cariño, sino adolescencia. ¿Abriste algo? Mi corazón se rió. No bromees. Dije, y me odié por sonar a papá. Entré. Estaba en el piso armando una cadena para su patineta con piezas que quién sabe de dónde. En la mesa había postes de seguridad en miniatura, de esos que venden como adorno de escritorio. En el buró, un llavero con forma de calavera, de metal barato. ¿De dónde sacaste eso? Del tianguis. Huele raro. No huele, y me puso los audífonos en las orejas para que oyera la canción. Me mareé. Debajo de la música, el óxido insistía. Fui a la cocina a lavarme la cara. Llamé a Carla. Cuídala, le dije, con una súplica que era mía, no del olor. No dramatices, contestó. Es sábado. Lo que vino después me enseñó que el metal no siempre viene de afuera. Esa noche Alma salió con su amiga Vero a una tocada en una bodega de la central de abasto. Dijo regreso temprano, el temprano de un adolescente es un animal que uno no sabe si va a volver. Me quedé despierto en el sillón, viendo videos de carburadores viejos para no pensar. A la 1:07, el óxido me atravesó. Fue distinto, traía un borde eléctrico, como cuando cortas con la esmeriladora y te cae la chispa en la piel. Me levanté sin chamarra. La bodega estaba a 12 minutos caminando si el semáforo me respetaba. No me respetó,
pero yo a él tampoco. Había patrullas y ambulancias y sombras corriendo con cara de nadie. El olor me empujó por la puerta lateral, entre cables tirados y vasos de plástico pisados. Un guardia quiso detenerme, me le fui por debajo del brazo como si tuviera la edad de mi hija. A la mitad de la bodega, una estructura donde colgaban luces se había vencido. Pedazos de metal por todos lados. Gente sentada en el piso, llorando con ruido de perro. Sentí el óxido como si lo hubieran echado en mi boca con un cucharón. Busqué con los ojos hasta marearme. No puede pasar, me dijo el guardia que por fin me alcanzó, con voz que parecía de otro día. Mi hija, logré. Me señaló un rincón donde sentaban a los ilesos. Vero estaba ahí, con la cara blanca y las manos negras, llorando sin ruido. Cuando me vio, me señaló con el mentón hacia una ambulancia. Me acerqué con las rodillas bobas. Alma estaba sentada dentro, con un collarín, la mirada perdida. No sangraba. La enfermera me dijo que se había caído de espaldas cuando la gente corrió porque la estructura se aflojó y una parte del techo tiró pedazos de metal. Hubo heridos. Un chavo. Lo siento, dijo la enfermera, como si yo tuviera culpa de que el metal recuerde que pesa. Alma me miró sin verme. Le tomé la mano. La sentí tibia, viva, mía. Olí el óxido hasta que la ambulancia partió con alguien más que no supe si respiraba. Esa noche me quedé en el piso de su cuarto, con el llavero de calavera apretado. Tenía rebabas, pequeñas aristas sin lijar, como si el metal barato recordara su origen cortante. Al día siguiente, al lavar ese llavero, vi algo grabado en el reverso, una fecha. 12 de mayo de 21. No era el día anterior. Era otra cosa. Me fui al taller con la cabeza mala. Don Nati vio el llavero y se santiguó. Hay fierros que cargan historias como puñales cargan manos, dijo. ¿Lo quemo? Pregunté, medio en broma. No insultes al metal, se enojó. No es culpable. Solo obedece. Pasaron semanas sin que el olor me soltara. A veces llegaba y yo cambiaba la ruta, convencido de que esquivar lugares movía destinos. A veces avisaba de una fractura en la fábrica, de una lámina que cortaba un brazo en el mercado de fierros, de una navaja fuera de lugar. Una noche, mientras tapaba con cartón el parabrisas de un bocho, vi, al otro lado de la calle, a un señor soldando sin careta. Sentí el óxido como cachetada. Crucé y le grité. Apenas se cubrió con una playera. La chispa rebotó y prendió un trapo con solvente, le quité el trapo del pie de un manotazo y lo pisé. Nos regañó como si le hubiéramos arruinado la obra. No supe si reír o llorar. El olor se deshizo despacio, como humo en patio abierto. El olor también trae vergüenzas. Una tarde en una boda de barrio, con banda y barbacoa, olí fierro debajo del perfume y del pozole. Me puse de pie sin permiso y jalé al novio para que no se parara bajo el arco de herrería. Me vieron como tonto. En el brindis, una bala perdida golpeó el arco y lo partió. Cayó al piso como si alguien le hubiera quitado los tornillos. Nadie murió. Luego todos afirmaron que escucharon algo raro antes, como si la memoria se acomodara para que duela menos. Yo no dije nada. A veces es mejor ser el loco que hace ridículos a ser el cuerdo que llega al entierro con puntualidad. Pensé que ya entendía. Pero el olor cambió otra vez. Se volvió más hogareño, si algo así se puede decir del óxido. Empecé a olerlo al abrir la llave del fregadero, al sacar una olla vieja, al tocar la baranda de la azotea. Sentí que el metal de mi mundo se estaba preparando. Decidí llevar a Alma a la casa de su mamá unos días. No dije que era para cuidarla. Dije que me tocaba desarmar un motor que iba a ocupar toda la sala.
Me creyó a medias. Se llevó el llavero en la mochila. Esa madrugada no olí nada. Dormí de corrido. Al despertar, el silencio tenía filo. Fui al taller temprano. Don Nati no llegó. Tampoco contestó el teléfono. El óxido, ahí sí, me cortó la nariz por dentro. Corrí a su cuarto en la vecindad. La puerta abierta daba a una cama tendida con demasiada perfección. En la mesa estaba su careta de soldar, su medallita de San Martín, su coca vacía. No había cuerpo. Solo el olor, plantado como poste. La vecina dijo que había salido a la hora de siempre. Caminé siguiendo el rastro que no se ve. Llegué al predio donde guardan láminas. Una plancha mal apilada se había venido. La gente aún no se organizaba. Me metí como pude. No lo alcancé vivo. El velorio fue en el taller, porque él así lo hubiera querido. Pusimos su careta en la mesa, su mazo, su soldadora. Hablé poco. Alma vino y me tomó la mano, como yo la suya aquella noche. Perdón por lo del llavero, dijo sin contexto. No tenía por qué disculparse. Le dije que lo guardara lejos de su almohada. Se rió llorando. Me quedó un ruido dentro. Me encerré a arreglar un motor como quien cura un muerto. A las 3 de la mañana, la llave inglesa de mi sueño sonó en el piso. La recogí. No estaba oxidada. Le puse el nombre de Nati con un plumón. El olor volvió con la primavera y con una prisa que ya conocía. Escuché a los gallos del mercado y me supo a fierro lavado. Bajé a la calle. El cielo traía un color que no estaba en la paleta de ese día. No sé explicar cómo, pero supe que no era uno, sino muchos. El metal iba a morder en varios lados. Caminé a la base de microbuses. A un chofer joven se le veía la banda de los frenos rajada desde la otra cuadra. Le dije. Me mandó al carajo. Insistí. Se enojó. Me paré enfrente. No arrancó porque un oficial de tránsito se metió a pedirle papeles. Mientras alegaban, la banda reventó. Lo vimos con ojos de domingo. El metal también se puede arrepentir si lo miran a tiempo. Me fui sin esperar gracias. El olor, sin embargo, no se fue. Quedaban mordidas por dar. Seguí caminando. En la ferretería, un niño jugaba con varillas apoyadas en la pared. Le pedí al dueño que las recostara bien. Me aventó una mirada con filo. Las varillas, más tarde, habrían caído sobre las piernas del niño. Ese habrían me pesa como llave de media. Pero no es cuenta que se salde. Semanas después, Alma volvió a quedarse conmigo. Habíamos vuelto a hablar sin morder. Me pidió que la acompañara a una práctica de patineta en el parque nuevo donde pusieron tubos y barandales. Fui como escolta inútil. El olor estaba en el aire, leve, juguetón. No le dije nada. Me quedé cargando su chamarra, mirando a los chavos volar y caer como si el suelo fuera un pariente. Un señor afinaba una lámpara en lo alto, arriba de una estructura de metal negro. El óxido me raspó el paladar. Grité su nombre. Cuando se volteó, la lámpara ya le había quedado mal atornillada. No cayó. Pero vi cómo la tuerca bailaba en cámara lenta. Me lancé. No para agarrar la lámpara, no soy superhéroe, sino para empujar a dos chamacos que venían a toda velocidad hacia la columna. Ellos rodaron, se enojaron, me mentaron. Un segundo después, la lámpara cayó justo donde habrían pasado. Me quedé temblando. Alma me abrazó de lado, como abrazan los hijos cuando no quieren admitir que también tienen miedo. ¿Te pasa desde cuándo? Preguntó esa noche, sin audífonos, sin uñas negras.
Desde que tu abuelo me enseñó a distinguir tornillos con los ojos cerrados, quise hacerme el chistoso. No funcionó. Desde hace meses. ¿Y te molesta? Me salva a ratos. Me rompe en otros. Se quedó callada. Abrió su mochila y sacó el llavero de calavera. Lo puso entre nosotros, sobre la mesa. Lo miramos como se mira a un animal que muerde si lo tocas y si no lo tocas. No lo tires, dijo. No le tengas coraje a las cosas. No le tengo coraje al metal, contesté. Le tengo coraje a mi nariz. Rió un poco. Luego hizo algo que me desarmó, con una lima pequeña le quitó las rebabas a la calavera, una por una, hasta dejarla lisa. Si muerde, que muerda menos, dijo. Desde entonces, aprendí a vivir con la moneda en la lengua. Ya no busco explicaciones. No le rezo al metal ni le culpo los colmillos. Si el olor llega, me hago a un lado del destino y meto las manos donde deba, en una banda floja, en una puerta que se viene, en un brazo que se hunde. Si no llego a tiempo, pongo café y consuelo, hacer cosillas, hago llaves de paso humano para que no se derrame lo que ya no tiene remedio. A veces, muy de noche, camino por el taller en silencio. Oigo como el metal se enfría, como los autos respiran despacio su cansancio. El cielo de la colonia se ve naranja. Pienso en Nati con su coca, en mi padre con los oídos zumbando, en Alma con la calavera colgando de la mochila, en la gente que no sabe que vive sobre una ciudad hecha de dientes. Saco la llave inglesa y la pongo sobre el banco, como quien deja un animal a dormir. Si algún día el óxido llega a mi cuarto y no se mueve, si se asienta como un gato en mis costillas, buscaré con los dedos la llave que soñé y abriré la puerta de lámina, no para salir corriendo, sino para dejar pasar lo que venga sin que me oxide los recuerdos. Mientras, si me ves detenerte en la esquina y decirte que revises tu bici, no te rías. No vengo a meterte miedo ni a venderte nada. Vengo porque el aire me trajo un recado de fierro. A veces alcanza con apretar un tornillo. A veces con bajar un paso. A veces con abrazar a tu hija antes de que cruce la calle. Cuando todo pasa y el silencio vuelve, me queda ese sabor a moneda. Lo lavo con agua de la llave, con café, con chistes. Sigue ahí, tenue, recordándome que el metal, como la muerte, trabaja a todas horas aunque uno cierre el taller.